Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales, que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como extensión universitaria de la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy, con un invitado ya conocido, esto es continuación de una entrevista anterior que tuve con el profesor de Derecho Penal y director de la especialización de la misma materia en mi universidad, el doctor Daniel Herbeta, quien también es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Él es penalista, además de procesalista, y es penalista distinguido, ha participado en la reforma del Código Penal, es un hombre de consulta en lo penal en la República Argentina, y ha tenido también una labor en la Corte muy importante por las cosas que vamos a contar durante nuestra conversación. Yo quiero hoy un poco apartarme un poco de lo procesal y hablar también de política procesal y también de política criminal. Los antiguos penalistas identificaban el proceso como una suerte de política penal, como de política criminal. Eso se ve, por ejemplo, en el programa de Derecho Penal 2, parte especial de la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde la materia de Derecho Procesal Penal ha desaparecido y se ha convertido desde el año 83, es decir, hace casi 50 años, en las dos últimas bolillas de la materia de Penal 2, parte especial. Con lo cual, de hecho, no tenemos procesalistas penales en Buenos Aires, y eso se copió en la Argentina, y hay un montón de universidades que tienen el mismo programa. Eso ocurrió porque quienes estaban entonces al mando de esto entendían que el proceso era una herramienta de política criminal. Cuando yo creo, como procesalista, no penalista, que es exactamente al revés. Creo que el proceso nació como límite al poder, específicamente como límite al juez, es contra quien se opone, y está pensado y dado exclusivamente a favor del imputado, del demandado, de las partes, ¿no? Entonces hoy, precisamente hoy que estoy conversando con mi amigo Daniel Herbeta, ha salido un fallo trascendente en la Corte Nacional, porque han hecho lugar han utilizado la facultad de avocación, con B corta, de avocar, llamar hacia uno, que han presentado jueces que fueron destituidos de su cargo por el Senado de la Nación. Lo capaz de que no tenían acuerdo para ese cargo, sino para otro que desempeñaban anteriormente. Eso me ha hecho pensar a mí que estamos teniendo desde hace muchos años un régimen, una estructura judicial que se da en todas partes, también en Santa Fe, donde el acuerdo legislativo que forma parte del rito necesario para designar un juez, está otorgado para ser juez de primera instancia en lo civil y comercial número tanto de la ciudad de tal. Y eso no ocurre en España, por ejemplo, donde al juez se lo nombra en el cargo, juez de primera instancia, juez de segunda instancia. Y en la Corte, quien ejerce la superintendencia del caso, es quien se encarga de derivarlo al juez a donde hace falta. Nadie entra siendo jovencísimo a Madrid. La carrera judicial que le existe sale desde las puntas. Se van del norte, al sur, este, oeste, y vienen acercándose a Madrid, a donde se llega ya con mucha experiencia y con edad. Entonces, me parece bueno empezar a conversar con Daniel Herbeta acerca de su opinión sobre la estructura rígida judicial, y que no sería conveniente en la práctica que el gobernador simplemente pidiera acuerdo para juez de primera instancia en los circuitos de distritos, si a ustedes les parece, pero y nada más que eso. Hola Daniel, bienvenido a esta continuación de nuestra conversación. Ya te tiro la pelota con eso. Después te hacer otras preguntas interesantes de política criminal. Bárbaro, muchas gracias Adolfo, y un gusto de seguir charlando con usted y a través suyo con toda la gente que nos está siguiendo. Sí, no hay ninguna duda. Yo tengo una idea todavía un poco más, si se quiere, radical en el tema. No hay ninguna duda que los jueces deberían ser designados como jueces civiles, como jueces laborales,
de primera instancia o de segunda instancia. Es más, yo creo que incluso uno de los grandes problemas que tiene la justicia tiene que ver, los sistemas de justicia tienen que ver con su estructura, y me parece que allí es donde hay que apuntar, donde hay que un poco atacar lo que sería la base misma de sustento, ¿no? De flotación del sistema de justicia, porque nosotros no solo tenemos designaciones de jueces prácticamente por juzgado, por distrito, sino que además tenemos una estructura de juzgado muy rígida, de modo que cada juzgado es un estanco en sí mismo. Pensemos esto en términos incluso de política de persecución penal, lo que pasaba en materia penal, ¿no? Cada juzgado de instrucción tenía su propia política de persecución, que quedaba librada a la mayor o menor voluntad del juez y o eventualmente de los sumariantes a quienes se les delegaban los casos. Bueno, lo Oye, mismo como pasa con la justicia civil hoy. En cada juez hay un código distinto. le iba bueno, me leyó el pensamiento, Adolfo, porque le iba a decir exactamente lo mismo. Hoy tenemos un problema en la justicia civil, en la justicia laboral, donde existe un código de procedimiento distinto por juzgado. Ayer tuvimos una reunión con un comité de crisis que convocamos regularmente en Rosario con motivo de la pandemia. Colegio de Abogados, el gremio judicial, los presidentes de Cámara, médicos, sector informático, y una de las quejas de los abogados era precisamente cómo unificar criterios frente a cuestiones de trámite no demasiado complejas que obligan al abogado a tener que plantear de un modo diverso o hacer de un modo diverso determinada actuación por exigencias de un juzgado en relación a otro juzgado del mismo fuero y de la misma instancia. Esto es realmente insostenible y tiene que ver precisamente con este esquema, esta estructura centralizada, burocratizada, este esquema rígido, este esquema que obviamente carece de todo control, porque es una estructura que está programada para funcionar sin controles. Usted sabe muy bien, Adolfo, que los controles que prevé, pensemos en la justicia civil, por caso la laboral, los controles que prevé la ley orgánica le encomienda la responsabilidad a las presidencias de Cámara. Lamentablemente, y acá es importante tomar categorías sociológicas que ya vienen de la época de Merton, ¿no? Para poder analizar cómo funciona la justicia. Una cosa son los discursos, otra cosa son las prácticas. Lamentablemente, las prácticas convirtieron a ese control de gestión que debían asumir las cámaras casi en una visita protocolar. Una reunión amable con un café en el medio. Con un café en el medio, de modo que un sistema de justicia no puede funcionar así porque una cosa es la independencia judicial, que es sagrada y en la cual nadie puede interferir, y otra cosa es la responsabilidad institucional. Y hoy la justicia, dicen que el siglo XXI es el siglo de la justicia, hoy la justicia es interpelada, pero la justicia hoy tiene un campo de proyección que se ha ampliado de manera notable. Bueno, a mayor, digamos, actividad de la justicia, se requiere una justicia más independiente, y a una justicia más independiente se requiere mayor responsabilidad institucional. Y para que haya responsabilidad institucional tiene que haber controles, no interferencia en el ámbito de la decisión, sino controles de gestión, fundamentalmente en estos esquemas tan cerrados, tan rígidos, que, vuelvo a repetir, y retomando la pregunta, verdaderamente merecen una modificación o una reforma de base. Yo creo que los jueces no solo deberían designarse por fuero y por instancia, sino que lo ideal sería romper el esquema de juzgado y avanzar hacia una cuestión más horizontal, que son los colegios de jueces. Nuestra Constitución, entiendo yo, no distingue jerarquías dentro de la justicia. Nuestra Constitución Nacional distingue competencias. De modo que, así como, por ejemplo, un Ministerio Público de la Acusación en materia penal moderno debe ser una estructura cuasi militar, o sea, bien verticalizada, que funcione con el diseño de una política de persecución penal clara, estratégica, previsible. En los jueces debe primar la horizontalidad
y en lo posible la colegiación. Y una vuelta más de tuerca sería, además, tener jueces que se dediquen nada más que a ejercer la jurisdicción, sacarles a los jueces el gerenciamiento del sistema. Esto creo que puede ser una de las llaves, pero una llave importante, como para pensar en cambiar los grandes problemas que tiene la justicia, uno de los cuales obviamente tiene que ver con la gente, que es el tiempo de la justicia generalmente nunca llega a tiempo, y estas estructuras cerradas, muy burocratizadas, hacen que además los que estamos adentro o los que están adentro, si al levantarse a la mañana no se pellizcan un poco, bueno, terminan naturalizando situaciones que verdaderamente ningún ciudadano cristiano podría aceptar. Y Oye, esto Daniel, sí. a ver, con respecto de eso, me parece de la mayor importancia remarcar. Vos sabés que yo tengo un proyecto de código procesal adversarial acusatorio para lo no penal. Proyecto que se hizo proyecto propio del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, que fue presentado en su momento en la legislatura y que lo dejó de lado. En este proyecto yo beneficio absolutamente esa labor del juez. Le hago hacer solamente sentencias. Le quito absolutamente toda actitud de gerenciamiento. Sin embargo, el proyecto que al final cuajó, hecho por jueces, les da más tareas a los jueces. Yo sé, igual que vos, que hemos litigado muchos años, que en cada juzgado hay un hombre fuerte, que puede ser el juez o no. Puede ser el secretario, o el proveyente o el chico de mesa de entrada. Hay un hombre fuerte y todos van a ir a la música que él toca. Eso es lo que hace que cada maestrito tenga su librito. Qué bueno sería que esto se escuchare, porque me parece que los jueces hay que dejarlo hacer sentencia. Solamente sentencia. Solamente. Y no hacer estadística, regular honorario, administrar el juzgado, buscar el papel higiénico en la economía. Hay 1000 cosas que hacen los jueces que no tendrían Otorgar que hacerlas licencias a los nunca más. empleados, Otorgar otorgar licencias, licencia, con los problemas que pedir eso trae de por medio. reclamar computadoras, pedir la tinta para la computadora. Esto me parece que no, digamos, es una desnaturalización de la función jurisdiccional por un lado. Por otro lado, esto además se complementa con una delegación funcional que tampoco es natural ni es querida por la Constitución, y además implica una merma en la capacidad de respuesta de ese recurso humano. Nosotros, lamentablemente, Adolfo, y usted, yo se lo he escuchado varias veces, vivimos en un país que por historia tenemos algunas ambivalencias y autocontradicciones que las terminamos finalmente asumiendo casi como si fueran algo normal. Un país que nació con una constitución netamente federal, sin embargo, quedó atado al centralismo, digamos, del puerto de Buenos Aires. Un país que nació con una constitución republicana, pero que recién tuvo sufragio universal después de la ley Sáenz Peña en 1912. Y un sistema de justicia donde nosotros... Yo le voy a contar una anécdota. Cuando se produce la reforma en el sistema de justicia penal, y esta anécdota le va a interesar mucho, vino un fuerte reclamo de los colegios de magistrados, de los jueces, hacia los que más estábamos trabajando en el tema de la reforma, por el tema de la figura del secretario. ¿Por qué? Porque la reforma implicaba que los secretarios, que obviamente ya no tenían cabida en un sistema de audiencia pública y oral, pudieran, digamos, optar, manteniendo todos sus derechos, sus remuneraciones, etcétera, por trabajar de fiscales, de defensores, o bien por ir a trabajar a las oficinas judiciales en el gerenciamiento del sistema. Esto generó, no sé si una mala interpretación, pero se hizo un planteo muy, muy duro, prácticamente invocando además una norma del Código Civil, para mí erradamente, ¿no? Norma que ahora está derogada, que es el artículo 970 y pico, no me acuerdo qué inciso del Código Penal, Civil, que en realidad es una norma que hablaba del secretario, una norma que viene de aquella época, cuando estos sistemas de justicia todavía no estaban pensados,
Usted sabe que la figura secretario viene de secretum y está muy arraigada al proceso de la Inquisición. Pero que en realidad era una norma del Código Civil que era una norma de reenvío a las legislaciones locales. Bueno, yo me reuní mucho con los jueces, incluso llegué a publicar un artículo porque me llamó la atención que, imagínense, poner en duda la veracidad de una audiencia videograbada con la presencia del juez de cuerpo entero y las partes, ponerla en duda con ese énfasis y haber naturalizado durante años firmar actas de supuestos actos en los que el juez y el secretario estuvieron pero no estuvieron. Eso es una práctica donde todos los días casi todos los jueces cometen un delito de falsedad ideológica y nadie dice nada. Están pero no están. Mire, yo a raíz de eso hay una... es un problema que tiene que ver precisamente con estas estructuras cerradas. Uno termina convalidando situaciones que son inconvalidables, o sea, termina asumiendo una rutina, o sea, fíjese que incluso la gente joven que ingresa al tribunal no se plantea este problema. Pareciera que se transmite de generación en generación. Son prácticas que se institucionalizan y que están totalmente inadecuadas, hasta le diría contrarias a derecho, y que en función de una razón de supuesta necesidad se terminan naturalizando, incorporando y se proyectan en el tiempo. Ahora, usted habló de política y acá me parece que la política tiene una gran responsabilidad, porque la política en la Argentina, la política en Santa Fe, debería asumir la necesidad de una transformación profunda de la justicia. Todos los proyectos que se han intentado son siempre más de lo mismo. Más juzgado, más empleado, más secretario. Porque no hay un diagnóstico serio que alguien quiera aceptarlo como pero tal. No solo no hay diagnóstico y además se trabaja sin tener datos, sin manejar los datos. Cuando yo no conozco, o sea, mire, en materia de seguridad, ya que hablamos de política criminal, pasa algo similar. Yo no puedo prevenir lo que no conozco. Para poder disponer estrategias de intervención para el control del delito, para poder disponer estrategias de intervención en un mercado o en una economía delictiva, yo tengo que tener datos. Para tener datos tengo que tener investigaciones cuantitativas y cualitativas. Bueno, en materia de justicia pasa lo mismo. Fíjese lo que pasa con el proyecto de reforma federal a nivel nacional. Por un lado, en el régimen federal tenemos una ley vigente, la ley 27.603, que es del 2014, que prácticamente establece un sistema acusatorio. Esa ley, por una fuerte resistencia de Cava, de Comodoro Pi, no se pudo implementar, se postergó y finalmente comenzó la implementación por la provincia de Jujuy. Ahora se plantea todo un proyecto integral de reforma donde se nombra una comisión consultiva para que se expida sobre, le voy a dar dos temas puntuales, estructura del nuevo Ministerio Público de la Acusación y juicio por jurados populares, entre otros temas, después está Corte Suprema, etc. Ahora, a la par que se pide esa consulta, se manda un proyecto que hoy tiene media sanción que implica, lisa y llanamente, multiplicar la misma burocracia judicial que ya tenemos y que precisamente la ley que está sancionada pretende romper. Es decir, ¿cuál sería la compatibilidad? Por ejemplo, sería impensable un juicio por jurado. 1.000 personas se le suman. Pero fíjese el otro problema. Yo veía, y lo digo con todo respeto, en Capital Federal se propone, dado que se da la unificación de la justicia penal económica y la federal, y se crean 23 juzgados, se están proponiendo 46 jueces penales federales para Capital Federal. Yo no sé si alguien reparó en cuál es la carga de trabajo de esos juzgados federales. Se lo digo casi arriesgando una opinión. Van a tener que ofrecerle algo a esos jueces federales porque el tiempo
les va a alcanzar para mucho más que resolver asuntos. Porque es verdaderamente, yo conozco más o menos cuál es la carga de trabajo. Estamos hablando de una justicia de excepción, justicia federal, donde además, Adolfo, le doy un dato, donde además el más alto porcentaje de causas en materia penal están vinculados a la ley de drogas. Y de la ley de drogas, según la región, entre el 80 y el 97% de las causas penales federales son narcomenudeo, o sea, nada. ¿Usted me entiende lo que le digo? Narcomenudeo, ¿qué significa? Tenencia para consumo, sigo haciendo estadística, porque la Corte dijo que era inconstitucional, pero bueno, no se modificó la ley. Tenencia simple o pequeña distribución, pequeño distribuidor. Eso llena el tablero entre un 80 y un 97%. Mira los datos que le estoy dando, según la región, eso llena el tablero de los delitos de los que se ocupa la justicia federal en materia de drogas, y además, también con variantes según la región. Por tomar un caso, tomemos la jurisdicción de la Cámara Federal de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Usted sabe que en nuestra provincia prácticamente de las causas penales el 68% son ley de drogas. El resto ley penal tributaria y otros delitos federales. De modo que creo que la política debe asumir la necesidad de un diagnóstico, y para este tipo de diagnóstico y este tipo de propuestas, yo creo que hoy las reformas de los sistemas de justicia son un tema en sí mismo. O sea, no alcanza con ser el mejor penalista, ni el mejor civilista. Hay que dedicarse a estudiar otras cosas, además de derecho civil. O sea, un buen civilista, usted sabe que nosotros hemos tenido, de la estatura suya, hemos tenido civilistas en nuestra facultad de reconocimiento internacional. Usted los ha conocido, pero bueno, eso no garantiza de que un calificado profesor de Derecho Civil pueda llevar adelante un proyecto de reforma integral de la justicia. Me parece que en este sentido, habitualmente no es así, porque el académico importante no ha hecho gestión nunca o casi nunca. Entonces desconoce dónde está el lugar. precisamente, bueno, y ahí está el tema, que la reforma de los sistemas de justicia tiene más que ver con el problema de la organización, del sistema de organización, con los procesos de trabajo y también con los modos de litigación, con las formas de litigar, que obviamente en un sistema al que uno aspira, como un sistema de audiencias públicas y orales, cambia sustancialmente. Y le doy un dato. Uno de los grandes problemas que tenemos en el sistema de justicia penal es la dificultad que tienen los más grandes y los de mediana edad en poder romper la lógica del litigio del sistema escrito, porque son lógicas totalmente diferentes. Entonces, al trasladar inevitablemente una parte de esa lógica, nosotros tenemos algunas dificultades que, si se superaran, optimizarían aún el funcionamiento del sistema, que tienen que ver con una suerte de burocracia del litigio. Hay toda una liturgia en las audiencias orales que es producto de esta contaminación del sistema anterior. Entonces, una audiencia que debería durar 20 minutos demora 2 horas. Un juicio que debería agotarse en 4 horas demora 3 días. ¿Pero por qué? Porque hay toda una planificación, toda una burocracia, una presentación. No hay límites a las exposiciones. El derecho de defensa justifica hablar 4 horas para repetir lo que ya dije. Oye, no, a ver, yo he sido, quiero que recordemos que Santa Fe es pionera en la oralidad. Bien, empiezo de nuevo. En el año 1960 se hizo en Salta un congreso muy importante presidido por el prócer de entonces, que era el doctor Ricardo Raimundín, que era oralista. Y hablo de años 60, es decir, 60 años atrás. Y que se puso sobre el tapete oralidad o escritura. Y se armó una discusión muy fuerte que llegó casi a las manos entre Roderigo y Ayarragaray, 2 importantes, uno penalista y otro procesista civil.
A tal punto fue importante eso que un periodista de la época, tal vez lo recuerdes, a Jorge Benchetrit Medina, que tenía un periódico Temis en Corrientes, escribió un precioso artículo que lo llamó Tinta versus Saliva, queriendo mostrar lo que era esa pelea de oralistas y escrituristas. Gracias a eso, a lo que de allí salió, Carlos y Rosas, que eran dos jueces santafesinos, en el año, Sí. 60, en el año 60 hicieron el proyecto de Código Procesal Civil, que luego fue la Ley 5531, ley vigente de Santa Fe, y en el año 61, desde el 1 de enero del 62, tenemos oralidad civil en Rosario para ciertos asuntos. En limpio, accidente de tránsito y divorcio, y materia familiar. A mí me tocó inaugurar durante 4 años de mi vida, fue juez de un sistema oral en el colegiado número 2 de Rosario. Ingresé al año siguiente de la creación del sistema porque ya no daba abasto esto. Y se quedó el colegiado 2 por muchos años. Yo me enamoré del sistema oral. Escribí un artículo en la revista Luz de la Plata que me hizo pasear por todo el país hablando del tema. Porque había descubierto que un juicio bien llevado, con demandas, sesiones dilatorias, de contestación, resolución, de concesión de demanda, etc., llevaba 3 meses y 22 días corridos. Pero al año, un día estaba yo firmando despacho y viene mi secretario y me pone una, creo que era 1963, por el 64, me pone una audiencia para el año 66, para fines del 65, principios del 66. No, aquí hay una equivocación, no hay ninguna equivocación, doctor. Lo que pasa es que ya estamos en esa fecha. Y esto se excedió. Si yo no tengo un número adecuado de jueces, unipersonales o pluripersonales, que enfrenten la oralidad, con la mentalidad de una o la mentalidad de la otra, no funciona, porque te recuerdo que el tiempo para alegar conforme el Código Procesal Civil es de 20 minutos. Y asuntos importantes son 20 minutos, no son 4 horas, ni se repite. En general nadie lo alcanza eso, porque el abogado no está preparado para litigar oralmente, el abogado común. Con el tiempo, y dada que el número de asuntos judiciales excedía el número de sentencias que puede sacar un tribunal colegiado, que son 2 por día hábil, si nunca falla nada, por 200 días son 400 sentencias por año, más un 50% que terminan por vías autocompositivas, un tribunal puede sacar 600 causas por año. Si le entran 600, vamos bien. Si le entran 1800, estamos muy mal, porque le quedan 3 años por delante que se van acumulando una masa que corre cientos de miles de expedientes. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que los jueces pluripersonales hicieron jueces unipersonales. Eso se triplicó. Y eso ya, cuando pasó eso, esto no funcionó más. Yo tuve la suerte de trabajar una ley orgánica 4 veces. Una sola puede lograrla la ley, pero siempre quise sacarlo. Fue la 10.160. Que la hice cuando Roberto Faristoco, hoy ministro de la Corte, era secretario de Justicia. Secretario de Justicia. Yo siempre quise eliminar el colegiado y nunca pude. Por muchas razones, que no quiero decirles ahora. Pero lo cierto es que el sistema no funciona. Pero además no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque no hay el número de jueces suficiente, hijo. Mira, el Max Planck Institute de Freiburg, Alemania, que vos sabés con una muy seria, tiene dicho que para que la oralidad sea sustentable de verdad, hace falta un juez con la misma competencia territorial, material y funcional, es decir, juez de primera instancia en lo civil de Rosario cada 5.300 habitantes. Si yo tengo 1.100.000 habitantes y necesito 200 jueces y tengo 30, me falta, tengo que septuplicar, hectuplicar, decuplicar, y nadie va a hacer eso porque no hay gobernador en el mundo que le quite plata a la salud, a la seguridad o a la educación para hacer a los jueces. Estamos destinados, mi querido Daniel, a ser la niña, la cenicienta de los poderes judiciales. Y con todo no se puede. Estamos haciendo esta oralidad a contrapelo de la historia. Hasta que no tengamos jueces de verdad o hagamos tales competencias orales y le asignamos un número importante de un colegio de jueces, esto no va a funcionar. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Mira, Pero Adolfo, discúlpeme,
y lo del colegiado yo comparto totalmente y lo vengo proponiendo ya hace tiempo, porque además hoy en día, en general, no digo que en todos los casos, pero tampoco funciona como un colegiado. De ninguna Son manera. jueces, son jueces Son jueces unipersonales aislados. con este agravante, que las decisiones de ese tribunal tenían un recurso limitado precisamente porque se partía de la base de que era un tribunal colegiado. Y ya no lo es. Ahora no tengo el colegiado y me quedo casi sin recurso. Con una casación que no es el recurso idóneo en los términos del Pacto de San José de Costa Rica, que requiere el examen de hechos y de derechos. Y esto nadie lo dice. Y miramos todo por otro lado, viejo. Ahora te No, pregunto. yo lo digo, Claro, pero yo único. lo Y digo, yo, pero es una opinión minoritaria. absolutamente minoritaria, ¿no? Pero además, yo te pregunto, durante el gobierno anterior, tuvimos de ministro de Justicia a un penalista, lo normal de los penalistas, hablando con uno, que además era fiscal, toda su vida fue fiscal. Con la mente de fiscal, quiso meterse a solucionar los problemas de la justicia civil, de lo cual no tenía la más remota idea. Y eso hizo un proyecto que gracias a Dios en lo federal no salió, y sé que no va a salir, proyecto con el cual se colonizaron todos los superiores tribunales de justicia del país, entre ellos la Corte Suprema de Santa Fe, que adoptó un protocolo de oralidad que hizo que se derogara por acordada del tribunal la ley procesal. Y eso se está aplicando hoy con beneplácito de la gente que se le pregunta, ¿cómo le fue? Ahí, el secretario, ¿cómo le fue? Y te dicen que sí. ¿Quién le va a poner el cascabel al gato? Pero salí del pasillo, pasá la puerta, a ver qué te dicen. Pero además, mi querido Daniel, se han exacerbado los ímpetus autoritarios de muchos jueces, que no de todos. Y entonces un sistema que tiene que ser acusatorio en lo penal y en lo civil, hemos pasado a ser un acusatorio serio en lo penal y lo más inquisitivo que vos te podéis imaginar en lo civil. Hay que soportarlo, al reto del juez porque no arreglás. Hay que soportarlo eso. Bueno, eso no corresponde. ¿Y qué se hace para ver? A ver, no corresponde, de acuerdo. ¿Y qué se hace para que corresponda? Nada. Nada, porque la Corte está contentísima con la acordada que hizo. Y nadie le ha dicho que todo es un desastre. El abogado en serio, a ver, yo soy un abogado viejo, que mira, yo he cancelado a mi matrícula de abogado, Daniel. Tuve que ir al colegio y te pone un papelito. ¿Usted por qué se va? ¿Se jubila? No. ¿Por qué se va? ¿Debo ponerlo? Sí. Por hartazgo puse yo. Si vas a ver a mi renuncia a la abogacía, por hartazgo. No se puede litigar en Rosario. Es terrible. Daniel, y salvo vos, cuando te dejan, nadie hace nada. Bueno, en fin, no, hay mucha gente que tiene inquietud y motivación para tratar de cambiar la realidad. O sea, para cambiarla hay que ser crítico, obviamente. Oye, hijo, pero el proyecto de código que están piloteando en el tribunal y que ha vuelto a tener, perdió estado parlamentario y que ha vuelto a pilotearse, es terrible. ¿Alguien lo ha leído, lo asistémico que es el código y lo incoherente que es conforme con el régimen procesal penal? Es todo lo contrario. Proyecto, Adolfo, ese proyecto es, yo no sé incluso ahora qué estado tiene, pero es el resultado de una comisión bastante amplia, sí, digamos. Sí, formada, muy bien, formada por abogados. Sí. Abogados formadas, por ejemplo, por la Asociación Tribunales. Te pregunto, ¿qué tiene que ver un empleado tribunalicio para hacer una reforma al Código Procesal? No es serio. No me digas que es serio. Mire, Adolfo, yo le cuento, con lo cual no quiero obviamente ni deslindar responsabilidades institucionales ni personales, pero bueno, yo tengo una idea, lo he hablado con muchos legisladores, yo creo que la justicia civil necesita de un proceso de reforma, si se quiere, parecido al que ha ocurrido en la justicia penal. Absolutamente.
Creo que hay que aprovechar los tiempos políticos, si hay decisión para una reforma, para tomar el bisturí y cortar a fondo. Pero no se hace, Porque, Daniel, pero no se ha bueno, hecho ni se hace. yo le digo, mi propuesta, incluso tengo datos concretos, tengo datos en función de la carga de trabajo. Nosotros tenemos una dificultad importante en el fuero laboral y en el fuero de familia. En el fuero civil, yo con los datos, con la carga de trabajo en las distintas regiones de la provincia, una reforma profunda al sistema de la justicia civil es totalmente posible, y yo creo que lamentablemente los mismos jueces serían los primeros en agradecer el día de mañana. Pero bueno, una reforma profunda implica esto: Yo estoy seguro de eso. romper, terminar con el expediente, establecer un sistema de audiencias públicas y orales, un Con número de jueces adecuado. colegio de jueces adecuado que se dediquen nada más que a ejercer la jurisdicción, y una estructura de gerenciamiento que no tenga nada que ver, que sea independiente, digamos, de la función jurisdiccional como trazo grueso, digamos. El sistema de audiencia pública y la oralidad tiene muchas ventajas, no solo porque permite ganar en publicidad y en transparencia, sino que también la experiencia demuestra cómo se reducen las chicanas, cómo se reducen las incidencias, cómo se reducen las recusaciones, pero la oralidad va de la mano, creo, a esta altura del siglo XXI, de un cambio del sistema de organización y de los procesos de trabajo. La oralidad va de la mano de colegios de jueces, de oficinas judiciales, y me parece que va de la mano también de tratar de despapelizar lo máximo posible. Y entonces Eso, sí, Daniel, eso te va a llevar 20 años, desgraciadamente. es lamentable porque... Te van a oponer, te ¿Sabe van a por qué es oponer lamentable, Adolfo? mil excepciones dilatorias. Y es lamentable porque nosotros tenemos ahora, digamos, hay inversiones que tienen que ver con la tecnología, y la verdad que invertir dinero en tecnología sin cambiar la matriz de trabajo tan anticuada como la que tenemos, yo no digo que sea un dispendio, pero me parece que no es la mejor forma de aprovechar los recursos. O sea, la tecnología nos va a servir y va a ser muy importante en la medida en que previamente cambiemos la forma de trabajar y la forma de litigar. Cambiemos las estructuras y los sistemas de organización. Oye, ¿y no crees que haría falta una academia al efecto? Que la Corte empezara a ser academia, porque te recuerdo esto, cuando en Buenos Aires en el año 94 se cambió de inquisitorio a acusatorio, nadie hizo una enseñanza previa a los jueces de que había que cambiar así, había que hacer un giro de 180 grados. Y de un sistema que era inquisitivo, pasamos a un acusatorio que era filosófica, ideológica, política, jurídica y moralmente incompatible. Y nadie les dijo nada. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Vos, yo, nuestros alumnos se han criado con el sistema inquisitivo, no saben qué es el acusatorio y no se lo enseñamos. Entonces nombramos a jueces que no saben lo que tienen que hacer conforme a la ley que están aplicando. ¿No creemos que habría que hacer de verdad una enseñanza en la facultad? Vos estás muy metido ahí adentro. ¿No crees que habría que hacer una preparación judicial también en la facultad? Pero académicamente, no enseñada por jueces, sino por abogados. No, yo creo, usted sabe, Adolfo, que soy partidario, yo creo que en principio el tribunal no es el ámbito natural de la formación jurídica. El tribunal puede organizar cursos para algunas destrezas y cuestiones que tienen que ver con funciones administrativas, etcétera, pero el ámbito natural de formación son las universidades. Claro. Y en eso no tengo la menor duda. Y sin duda que este tipo de cambios, como usted bien dice, requiere
de un proceso de capacitación muy profundo, porque uno puede tener el título de abogado, pero pasar de un sistema inquisitivo como los que ha tenido la Argentina y sigue teniendo en algunas regiones, a un sistema acusatorio como En el que Santa tuvo Fe, en lo Pinochet, civil, en Santa Fe. o en Santa Fe en lo civil, por ejemplo, En lo laboral. implica necesariamente, o sea, no es que el juez va a leer un artículo y se va a dar cuenta de cómo va a tener que trabajar. Esto implica un proceso que tiene que ver con un cambio también cultural y que requiere de mucha capacitación, un proceso muy exigente, de modo que en eso coincidimos, y la universidad en eso tiene una responsabilidad. Yo creo que las nuevas generaciones, de cualquier forma, hoy en día, las nuevas generaciones, me refiero a los chicos que están ahora en la facultad, ya en la facultad existen talleres de litigación oral, ya obviamente la materia procesal penal y procesal civil, supongo, por lo menos en algunas de las cátedras, se ajustan, digamos, y estas líneas de pensamiento, y bueno, que hoy están normativizadas en algunos fueros, son el objeto, digamos, de estudio, de formación y de entrenamiento. Los chicos están muy contentos. Te quiero recordar, vos eras decano de la Facultad de Derecho de Rosario, cuando se aprobó la carrera de especialización en magistratura judicial. Y Sí, esa claro que era carrera, decano. era decano. Fue la primera carrera en la República Argentina, Así es. Y esa carrera magistratura, tuvo una editorial de Adrián Ventura en La Nación, en La Nación. que hizo que gente de Azul viniera a llevarse la especialización para allá. Y vos la autorizaste, eras vos que permitiste que Azul hiciera esa carrera. Y había, semanalmente viajaba un auto hacia Azul, Sí, Rosario, sí, un sí. profesor volvía, y durante 1 año y medio se dio una clase todos los fines de semana. Con el tiempo, a mí me dijo el presidente de la Asociación de Abogados en una reunión de muchos abogados litigantes que había mejorado sensiblemente los Me tribunales de acuerdo Azul. perfectamente. ¿Te acuerdas de eso? Me acuerdo, A vos sí, se te claro. dio un reconocimiento muy especial por esto. La carrera es de 1989, o sea que fuimos pioneros en su momento en la República Argentina. Me acuerdo de la editorial de Ventura en el Diario de la Nación, y bueno, lo de Azul, que fue una, una gesta verdaderamente importante, porque ellos vinieron a buscarnos y necesitaban, y es increíble, ¿no? El esfuerzo y el compromiso, porque necesitaban la capacitación, necesitaban la formación en un lugar importantísimo, como era la ciudad de Azul, que era un centro jurídico Con un entorno, había 120 relevante. jueces y alumnos. Sí, y bueno, recuerdo perfectamente, y eso fue el inicio de lo que sería la creación de la Facultad de Derecho prácticamente. A raíz de eso se hizo la facultad. Así es. Exactamente. De modo Te que recuerdo que los mismos profesores de Rosario dijeron durante 2 años para preparar a los para ir a dar profesores. clases a Azul, Claro, se empezaron dando los 2 primeros años, se continuaron con los otros años. Adolfo, de cualquier forma se da cuenta que los sueños hay que planteárselos, y bueno, a veces alcanzan. De modo que precisamente forma parte de la lucha por el derecho, ¿no? Mantener estos objetivos, mantener estos ideales y tratar de por lo menos difundirlos y de convencer a quienes tienen la potestad de poder asumir y decidir políticamente estas cuestiones. De modo que coincidimos plenamente en ese sentido. Lo que ocurre es que a veces se siguen caminos intermedios, se piensa que una reforma de menor, digamos, trascendencia, bueno, implica avanzar un pasito, pero yo creo que el ejemplo, en el caso de la reforma procesal penal nuestra, el ejemplo es clarísimo. O sea, nosotros pasamos de un sistema totalmente inquisitivo y escrito a un acusatorio bastante puro, pasamos de golpe y de un día para el otro, y bueno, yo creo que el gradualismo, no sé si alguna vez nos hubiera permitido tener este sistema que tenemos hoy. Y este sistema que tenemos hoy lo tenemos que mejorar, porque obviamente hay que consolidarlo, pero me da la impresión de que también es necesario
generalizarlo a los otros fueros, sin ninguna duda. Oye, Daniel, estoy encantado con esta charla contigo, ¿eh? Estoy encantado porque además me hace recordar cosas interesantes de nuestra facultad, ¿no? Puedes dejaste buen recuerdo en la facultad, Daniel. Es importante que lo sepas eso. Oye, quiero hablar con vos ahora como penalista. También me preocupan ciertas cosas de la política criminal vigente. Te hago una pregunta así tentativa. ¿Qué es el agente encubierto? ¿Qué es el arrepentido? En términos jurídicos, ¿eh? Yo tengo una En los, posición muy... Déjame una aclaración. En los últimos años, argumentistas mediante de España para abajo, con algún ex ministro de la Corte enseñando esas ideas acá en Santa Fe, la moral se ha adueñado del derecho. Y estamos fallando moralmente, no jurídicamente. Y la moral es tuya o mía, no de todos. El derecho es de todo el mundo, ¿no? Y estamos haciendo un cambio radical. Entonces, en eso está bien el testigo encubierto. Ahora sí, en esta operación, con esta opinión, decime qué opinas vos del testigo encubierto. No, yo tengo una posición formada que tiene que ver precisamente con las opciones valorativas de las que yo parto, ¿no? Yo creo que el Estado tiene la obligación de perseguir el delito, de investigarlo, pero el Estado nunca puede degradarse éticamente al nivel del delito. Y verdaderamente el agente encubierto es un instigador a cometer delitos. Y el arrepentido es un imputado que negocia impunidad con el Estado. El Estado no puede negociar impunidad con un delincuente. Yo le doy un dato, Adolfo, porque probablemente mucha gente piense en términos de eficacia. Hay dos razones por las cuales yo no tengo dudas sobre estas figuras. Una tiene que ver con la genealogía de la figura. A nosotros se nos ha vendido que estos serían instrumentos de la posmodernidad para combatir el delito de la posmodernidad. Estos institutos en verdad nacieron en la Edad Media. El arrepentido es la figura estelar del proceso de la Inquisición. Es decir, en el Martillo de las Brujas, que era verdaderamente un manual de derecho penal, procesal penal, criminalística, criminología, que fue un bestseller. El Martillo de las Brujas la Iglesia lo terminó oficializando como el manual de la Inquisición. Lo escribieron dos dominicos, Kramer y Spengler, dos dominicos alemanes muy fanáticos. Bueno, en el Martillo de las Brujas, precisamente la principal herramienta del juez inquisidor era conseguir el arrepentimiento y la delación, a cambio de no excomulgar el alma y eventualmente a cambio de no torturar. Es decir que el origen de estas figuras no es posmoderno, es premoderno. Precisamente contra esta figura, mire, la mayoría de los penalistas de la Ilustración, desde Carrara, Beccaria, Pagano, Feuerbach, eran muy críticos precisamente de la gente encubierta, criticaban mucho estas figuras. Y lo mismo ocurre con el agente encubierto. Nosotros, esto en términos, digamos, de un análisis de ética, hasta le diría política, pero incluso en términos de eficacia. Si nosotros tenemos el arrepentido y el agente encubierto introducidos por primera vez a nuestra legislación en la década del 90. Fue con la modificación que se hizo durante el gobierno de Carlos Menem a la ley de drogas. En esa modificación, cuando se endurece mucho la ley de drogas, se incorporan las figuras del agente encubierto y del arrepentido. Es decir, que no es una incorporación reciente, ya tiene desde 1990 a la fecha, han pasado prácticamente 30 años. Los resultados en materia de drogas han sido nefastos, con arrepentido y con agente encubierto. El negocio de la droga ha crecido exponencialmente
el narcotráfico ha crecido exponencialmente y el arrepentido y el agente encubierto tuvieron su debut, que además son institutos totalmente ajenos a nuestra tradición jurídica, tuvieron su debut, Adolfo, y usted lo va a recordar, con el famoso caso Coppola. Y terminaron presos el arrepentido, el agente encubierto, el juez federal Bernasconi y el secretario del juzgado federal. ¿Por qué? Porque son todos jugadores de póker. Es la imagen de un Estado fullero, o sea, todos tienen algo, o sea, yo soy particularmente muy crítico, digamos, de este tipo de figuras, no solo porque no han mostrado ninguna eficacia cierta. De hecho, el tema de la droga, por tomar un caso de los flagelos más grandes que vive la humanidad, es un tema, Adolfo, de alta complejidad. Usted imagínese que el negocio de la droga mueve un volumen anual casi billonario en dólares y a pesar de los organismos internacionales y de los convenios y los tratados, etcétera, etcétera, los paraísos fiscales funcionan sin ningún inconveniente y cobran por el servicio ilícito que prestan. De modo, fíjese que desde el punto de vista de la economía, aunque yo no soy ni siquiera, soy apenas un aprendiz de cuestiones económicas, pero los neo-keynesianos sostienen que el problema de la droga y del lavado del dinero que proviene de la droga es prácticamente funcional a la economía mundial, porque si uno pudiera controlarlo se produciría una recesión. Los ortodoxos dicen que no es así, una disputa, digamos, de escuelas económicas. ¿Pero qué quiero decir con esto? Yo creo que el Estado debe asumir la responsabilidad de perseguir y de controlar el crimen, pero debe hacerlo con la Constitución en la mano. Mire, el primero que planteó esto, después de recuperada la democracia, fue Raúl Alfonsín. Alfonsín planteó dos cosas que pasaron desapercibidas. Creo encontrar una razón de por qué pasaron desapercibidas. Alfonsín planteó que en la Argentina hacía falta reformar la justicia y la seguridad. Lo hizo asesorado por Carlos Nino. Lo que pasa es que él no pudo avanzar en estas cuestiones porque, como usted sabe, valoración al margen, bueno, fue un gobierno que encontró un país bastante devastado económicamente y que se enfrentó con la iglesia, con el sindicalismo, tuvo el enjuiciamiento a todas las juntas militares, es decir, el levantamiento de Rico. Convengamos que la coyuntura, digamos, fue bastante no era propicia. Pero Alfonsín, que era verdaderamente un estadista, vio el problema, porque nosotros necesitamos una justicia como quiere la Constitución, que no tenemos, en general no tenemos, y no la tenemos en el fuero civil, prácticamente en ningún lugar de la Argentina, y no la tenemos en el fuero laboral, y no la tenemos en muchísimas provincias ni en el fuero federal en materia penal. No tenemos una justicia como la que quiere la Constitución, que es la justicia de la que estábamos hablando antes, y necesita un abordaje totalmente distinto al problema de la seguridad, y una política criminal totalmente distinto a lo que ha sido lo que se ha hecho durante todos estos últimos años. Reformando el Código Penal, aumentando las penas, poniendo arrepentido y agente encubierto, está demostrado que no vamos a poder, no han tenido impacto en la reducción del delito. Yo creo que hay que cambiar radicalmente. Y acá, una cuestión, digamos, un actor de política criminal esencial, hoy son los ministerios públicos fiscales de los sistemas acusatorios, y antes que ello hay un actor central que es la policía. Y ahí nosotros tenemos una deuda pendiente. Nosotros tenemos una deuda pendiente con el tema de la policía. Necesitamos una profunda reforma policial, una reforma que apunte a un alto grado de profesionalización y de jerarquización. Pero nunca se hace, nunca se logra eso, ¿no? Porque yo creo que hay intereses, Adolfo. Yo creo que hay intereses cruzados. Yo no creo que esto no se haga por ingenuidad. Hoy estos temas en alguna medida han sido motivo de investigaciones.
hoy hay insumos, digamos, que no creo que la política ni los legisladores no tengan acceso. Me da la impresión de que hay cuestiones que se mezclan o que por lo menos se interfieren como para que se tomen este tipo de decisiones. Es un país, yo leía, por ejemplo, usted sabe, por ejemplo, en Alemania tiene un sistema en donde el Senado representa a los gobiernos provinciales y a las provincias. Y tiene potestad para intervenir en las discusiones vinculadas a lo que es la distribución del dinero, la coparticipación, la obra pública, pero no para votar legislación ordinaria. Porque usted sabe que en materia de legislación ordinaria, mañana discutimos la ley de divorcio y el voto de un fueguino vale 100 veces más que el voto mío. Debería valer igual que el mío, pero en términos relativos vale 100 veces más, por lo menos en una de las cámaras del Congreso, ¿me explico? De modo que me parece que, y bueno, me parece que hay muchas cuestiones que deberíamos abordar desde la perspectiva institucional. Es un país que necesita, estas son cuestiones que tienen que ver con la política institucional y que tienen que ver con el bienestar de la gente. Porque una buena justicia y niveles de seguridad adecuados hacen al bienestar de la población, hacen al desarrollo de la economía, hacen al desarrollo de la seguridad jurídica. A la seguridad jurídica, pero en esto yo creo que también hay que apelar a la responsabilidad de todos los actores, por eso le digo, yo veo también, Adolfo, una tendencia a descargar mucho contra lo público, pero también lo privado tiene su responsabilidad. Cuando usted se encuentra con un negocio tan formidable como son los que alimentan hoy el mundo globalizado, usted sabe que hoy los tráficos de escala son fuente de ganancias monumentales, me refiero al tráfico de personas, la trata de personas, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, bueno, obviamente el lavado de esos dineros, el lavado también del dinero proveniente de la corrupción, de la evasión fiscal, pero me da la impresión de que acá, bueno, hay un problema más planetario, pero ya a nivel local también hay una responsabilidad social, una responsabilidad compartida, porque, a ver, el lavado del dinero que producen las organizaciones que se dedican al tráfico de drogas, no lo hace una Cámara de Diputados. Entonces, me da la impresión de que, al contrario, yo creo que, bueno, la política y los que tienen la responsabilidad de investigar estos hechos deberían precisamente apuntar a los eslabones más altos, ¿no? Pero ahí no se llega nunca, ¿no? No se llega. De cualquier forma, la esperanza precisamente, mire, uno de los grandes desafíos justamente de los sistemas acusatorios es poder romper un poco la selectividad estructural de los sistemas penales, que es algo que no responde a cuestiones conspirativas ni de clase, es un problema burocrático. O sea, ¿por qué los sistemas penales en general trabajan siempre con la misma clientela? ¿Y por qué es lo más fácil, Adolfo? ¿El burócrata qué hace en el tribunal? Lo más cómodo. ¿Y lo más cómodo qué es? Lo más fácil. Entonces usted viene y le dice, no, esto no se hace así, váyase. No, pierde creatividad. No piensa en el problema del otro. Sin duda que para la policía es más fácil agarrar a un tipo que tiene cara de delincuente, se viste como delincuente y además delincuente. ¿Por qué? Obviamente está entrenado para cometer un delito tosco. Eso es mucho más fácil que, además y en paralelo, porque obviamente ese delito hay que perseguirlo y castigarlo, pero además y en paralelo, investigar otro tipo de actividad ilícita que obviamente requiere mayor complejidad. Y este es uno de los desafíos precisamente de los sistemas acusatorios, de los ministerios públicos fiscales fundamentalmente, en desarrollar una mayor capacidad de investigación y en volver a algo que alguna vez se usó mal, que incluso hasta recientemente se usó mal, pero que es algo muy importante, que algunos lo confunden cuando uno dice, cuando habla de inteligencia. Inteligencia es producir información, análisis criminal.
Yo no puedo investigar si no tengo datos, Adolfo, si no tengo tecnología para procurarme los datos. Investigar dentro de la ley, investigar en el marco de las garantías, pero se puede hacer. Pero para hacerlo tengo que tener analistas, tengo que tener investigadores. Nosotros no tenemos una escuela de detectives, Adolfo. Nosotros no tenemos... Y ningún abogado sabe nada de todo eso. No, nadie lo preparó para Nadie. eso. Pero mire, Adolfo, yo acabo de proponer una reforma en el plan de estudio de la facultad, que se aprobó. Le voy a contar algo que le va a resultar interesante porque a usted le interesa el tema. Yo propuse que se introduzca como materia troncal una materia que se llama Políticas Democráticas de Seguridad Ciudadana. ¿Por qué? La motivación fue la siguiente. Hay un problema de inseguridad y lo primero que hace el periodista es llamar a un abogado. Al abogado le ponen un micrófono y habla. ¿Y dónde estudió? ¿En qué currícula de una facultad de Derecho usted vio una materia vinculada a esta problemática? Entonces dije, bueno, por lo menos que tengan un espacio en donde puedan tener una aproximación a algunas herramientas conceptuales que los vincule un poco al tema. Pero después viene el mito de los abogados, instalado también por los periodistas. Entonces llaman a un fiscal, el fiscal habla, llaman a un juez penal. El juez penal puede hablar de normas, puede hablar de un problema de dolo, de autoría, de participación criminal, salvo que haya estudiado otra cosa. Pero no de investigación. Exactamente. Y está muy claro. Hoy el MPA necesita, nosotros estamos avanzando despacio, pero en esto le quiero dar una buena noticia, a paso firme. Hoy la Policía de Investigaciones, Adolfo, y lo voy a invitar cuando pase esta pandemia que vayamos juntos a visitar la Policía de Investigaciones. Yo fui el otro día y no lo podía creer. Nosotros, gracias a la reforma del sistema procesal, pudimos advertir que muchos de nuestros amigos y conocidos y muy buenos jueces y camaristas del sistema penal nunca habían reparado, que fue la necesidad de contar con equipamiento tecnológico y de última generación para la investigación del crimen. Nosotros hoy tenemos equipamiento proveído por o comprado al gobierno israelí, al gobierno de Estados Unidos, al gobierno alemán, al Estado alemán, perdón, al Estado de Israel, de muy alta tecnología que permiten, bueno, se han podido esclarecer muchos hechos graves y complejos vinculados a organizaciones gracias a esos elementos. Desde destripas celulares que le toman cualquier celular hasta un iPhone y le aseguro que se lo desnudan desde el primer día hasta el último, hasta equipamiento para poder investigar cuestiones vinculadas a ADN, etcétera, etcétera. Es muy interesante. Y la Policía de Investigaciones, ¿de qué se está nutriendo? ¿Sabe quiénes trabajan en la Policía de Investigaciones? No trabajan. Hay algunos policías de calle, obviamente, que tienen que hacer seguimiento. Pero después son operadores de sistemas informáticos, contadores, gente con formación en administración de empresa, y así se produce información para investigar el crimen. Y esto es central, mucho más importante que subir una pena de 10 años a 20, porque subir la pena de 10 a 20 es muy fácil. Mire, un viejo profesor del cual no sirve para nada, ¿no? Yo terminé siendo muy amigo, usted lo debe recordar, el profesor Aguirre Barrio, por supuesto. un gran penalista, profesor de la UBA, y él decía, aumentar la pena es muy fácil porque alcanza con un papel y un lápiz. No tiene costo. Y tiene un nivel de efectividad, digamos, la eficacia política es enorme porque tiene una gran aceptación social, porque la gente, en alguna medida, Adolfo, espera que eso funcione. La pena le permite canalizar pulsiones de venganza que todos tenemos dentro. Cuando a nosotros nos pasa algo, somos víctimas de un delito, en algún momento... Pero que a la postre no sirve para nada, porque... A la postre está probado de que lamentablemente la eficacia preventiva es por demás de baja, ¿no es cierto? Oye, Daniel, hemos explorado un montón de cosas. ¿Cuántos temas? Eso que acabas de decir me gusta como expresión de anhelo, de deseo.
Yo quiero terminar esto con un solo recuerdo. En el argot del bajo mundo, la delación se llama buchonería. Pero la delación es una traición. Y es delator el testigo encubierto y es delator el arrepentido. Hacer una normativa privilegiando al traidor es olvidar que la traición es el peor de los delitos. Yo quiero recordarte, ya se nos va el tiempo, recordar sencillamente que cuando Dante Alighieri escribe la Divina Comedia, está pensando en una visita al infierno, que está hacia abajo y tiene 9 círculos. Cuanto más abajo se va, peor y más abyecto es el delito. En el 7º círculo están los criminales, los que han matado. Y si vos sos memorioso, hay una colección de Grijalvo, creo que se llama 7º círculo, son todas novelas de misterio de asesinato, ¿no? Pero si seguís hasta el 9º, que es el más profundo de todos, ahí están solamente los delatores. Ahí está Sfialter, que es el que abre el paso de las Termópilas. Ahí está Bruto, que mata a su padre, ¿no? Ahí están los delatores. Y hemos puesto lo más abyecto del delito en lo más granado de la literatura italiana a nivel normativo. Eso a mí me disgusta profundamente. Sí, comparto con usted, comparto, Adolfo, y le dejo, mire, Jiménez de Azúa, el profesor español, que fue profesor en el Litoral, en la Universidad. Fue mi profesor de penal, yo rendí con él. Bueno. Me hizo leer la ley y el delito entera, que era un mamotreto de este porte. Sí, pero bueno, él en una parte de su obra dice que aún en el campo del delito, lo peor que puede ser un hombre es ser buchón. Y él era muy crítico, precisamente. De ahí lo saqué yo. Así que coincidimos completamente. Daniel, gracias por otra vez. Me encanta charlar contigo. Es posible que te vuelva a llamar, ¿eh? Es posible, Sí, porque además me entretengo mucho con estas cosas, ¿no? Me enojo, me desenojo. Es parte de mi vejez. Usted sabe, Adolfo, que además del respeto lo aprecio muchísimo y verdaderamente el trabajo que usted hace es admirable. Admirable. La gente no sabe, yo te quiero decirle ahí, ahora te voy a terminar, pero no hables de mí. Yo tengo una maestría en Derecho Procesal gracias a Herbeta. Herbeta fue el que creó la carrera, y el que un día me visitó en mi despacho, en mi estudio, para ofrecerme volver a la facultad donde yo me había ido, peleado con él precisamente. No, conmigo no, con el decano anterior. No, era vos el decano, con toda tu gente. Bueno, estaba, no, sí, no cuento el tema. Un gran abrazo, Daniel. Gracias por todo. Gracias, Adolfo. Un abrazo. Enorme, Y hasta siempre, ¿eh? Hasta siempre. Gracias. Bueno, vamos a ver. Chao.